Eduardo declararía lo siguiente: me resulta imposible soportar la pesada carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Estoy segura de que te encanta escuchar tanto como a mí todas esas historias donde el amor lo puede prácticamente todo. Y aunque estas parecen simplemente historias de Hollywood, en realidad existen parejas que se enamoraron a tal grado de abandonar no solamente su vida, sino incluso a un reino entero. Este es el caso de Eduardo VIII y Wallis Simpson, dos personajes que vivieron en carne propia una historia de amor al más puro estilo de Shakespeare, formando una pareja que luchó contra todo y conformado también uno de los matrimonios más polémicos de la historia. El día de hoy vamos a hablar sobre el matrimonio que conmocionó al mundo, la unión entre Eduardo VIII y Wallis Simpson, condicionando al rey a abdicar al trono por amor. Aló, bienvenidos a la Petite Misteriosa. Eduardo VIII fue el primogénito del rey Jorge V y María de Teck, convirtiéndose en heredero del trono británico. Eduardo nació en 1894, creciendo en el seno de una familia bastante especial, bajo un régimen muy estricto, viviendo una disciplina impuesta por su padre, quien creía que al ser heredero del trono debía recibir la educación necesaria para convertirse en rey. Esto provocó que Eduardo creciera bastante alejado de sus padres, ya que, por un lado, el rey priorizaba la disciplina, mientras que su madre, María de Teck, era bastante distante, sobre todo por todas las obligaciones que debía cumplir como reina. Esto causó que Eduardo se convirtiera en un joven bastante independiente, demostrando incluso rebeldía frente a las grandes expectativas que tenía encima de sus hombros. Y por supuesto que estudió en algunos de los colegios más prestigiosos, como el Colegio Naval de Osborne y el Royal Naval College de Dartmouth. Sin embargo, parecía no seguir la vocación de su padre al alejarse de la carrera naval y militar con la que sí contaba el rey. La educación del príncipe Eduardo lo llevó al colegio Magdalen College en Cambridge, donde tampoco demostró tener las mejores actitudes. Sin embargo, sí se consolidó como un joven bastante carismático y sociable. Durante la Primera Guerra Mundial, Eduardo demostró intenciones de defender a su país en el campo de batalla. Sin embargo, por las responsabilidades que tenía al ser el futuro rey, se le prohibió totalmente participar en el combate directo, pero sí logró servir para el ejército, desarrollando una gran empatía por los soldados, involucrándose en obras de caridad. Tras la muerte de su abuelo, Eduardo VII, en 1910 se convirtió en el príncipe de Gales, siendo uno de los miembros más populares de la monarquía, principalmente por su actitud moderna, además también por ese carisma que lo llevó a tener una conexión bastante profunda con la gente. Desde muy joven mostró un gran encanto que lo llevó a tener un estilo de vida que se consideraba indigno para un miembro de la corona. Más bien era conocido por sus relaciones amorosas, además de también despreciar la formalidad que se debía tener como príncipe, acostumbrando a rodearse de lujos y de relaciones sociales bastante controversiales, pero el mayor de sus pecados, a ojos de la corona, eran sus múltiples relaciones con mujeres casadas. El joven Eduardo frecuentaba clubes nocturnos, amaba los viajes y le encantaba el lujo. Además, su estilo de vida rebelde y moderno, el cual afloró durante su adolescencia, se mantenía desarrollando tendencias políticas controversiales, incluso demostrando su simpatía política hacia la Alemania de la década de los 30. Su vida social lo llevó a conocer a una joven estadounidense de nombre Wallis Simpson, quien se había mudado a Inglaterra después de haberse casado con un empresario británico-estadounidense llamado Ernest Simpson. Desde el momento en el que Eduardo conoció a Wallis en una fiesta, se generó una amistad bastante cercana, sobre todo por la impresión que la personalidad de Wallis dejaría en el joven príncipe. Wallis Simpson había nacido en 1896 en Pensilvania y provenía de una familia alejada de la alta sociedad, marcada por fuertes dificultades económicas. Wallis creció como hija única, siendo criada solamente por su madre, ya que su padre murió de tuberculosis cuando ella apenas era un bebé.
Esto generó que la vida de Wallis fuera bastante difícil, enfrentándose a situaciones económicas bastante desfavorables. Sin embargo, logró asistir a un internado para familias adineradas, donde desarrolló habilidades necesarias para socializar en altos entornos gracias a sus modales refinados. Wallis, además de ser una auténtica dama, era reconocida por su inteligencia y su encanto, lo que lo llevó a casarse a los 20 años con Earl Winfield Spencer, un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, fue una relación bastante problemática, sobre todo por los problemas que tenía Winfield relacionados al alcohol y a la violencia. Después de separarse en 1923, Wallis conoció a su segundo esposo, Ernest Aldrich Simpson, un empresario que había heredado una naviera, casándose con él 5 años después. Este matrimonio fue lo que llevó a Wallis a mudarse a Inglaterra para codearse con la alta sociedad británica, frecuentando esos círculos donde finalmente conocería a Eduardo en 1931. Aunque la relación de Wallis y Eduardo comenzó como una simple amistad en 1934, se volvieron cada vez más cercanos. Eduardo sentía una conexión muy profunda con Wallis, pasando de una amistad a imaginarse una vida juntos, algo absolutamente prohibido por las normas de etiqueta con las que el joven príncipe debería de cumplir. En 1936, Eduardo ascendió al trono, por lo que su vida social y la naciente relación que mantenía con Wallis dejaron de ser algo indecoroso para la corona, para convertirse en un auténtico problema de Estado. La relación entre Wallis Simpson y Eduardo VIII era altamente escandalosa. Primero que todo, porque la joven Wallis ya había tenido 2 matrimonios previos. Y aunque el haber tenido 2 esposos no representaba un gran problema político, lo realmente escandaloso era que sus 2 exmaridos aún seguían con vida, algo totalmente desaprobado por la doctrina de la Iglesia Anglicana, la que tenía la mayor influencia en el trono británico. Según estas leyes religiosas, una persona divorciada solo podía volver a casarse si su ex esposo había fallecido. Además, Eduardo VIII, al ascender al trono, también se convertía en el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, por lo que esta conducta era totalmente reprobada, ya que esta iglesia no permitía el divorcio ni tampoco el casarse nuevamente. Incluso, al ser algo tan escandaloso, el primer ministro británico de la época, Stanley Baldwin, le quitaría el apoyo a Eduardo si es que éste decidía casarse con una mujer divorciada. Además, según los medios, la personalidad fuerte de Wallis ejercía una gran influencia en el rey, por lo que se desaprobaba completamente la unión, al temer que la inteligencia y el carácter de la dama ejercieran demasiada influencia sobre Eduardo. Por supuesto que la relación entre Wallis y Eduardo VIII causó un gran revuelo entre la aristocracia británica, llegando a la prensa y finalmente a la gente común. Si bien Eduardo era un rey bastante popular, sobre todo por la vida que tuvo como príncipe, siempre luchando por causas sociales, sus actitudes envueltas en la vida social, los clubes nocturnos y el lujo, lo dejaban ver como un rey profundamente inmaduro, algo que se reflejaba en la relación prohibida que sostenía con Wallis. Y por si fuera poco, la alta sociedad británica veía a Wallis como una extranjera oportunista, quien había seducido al mismísimo rey por beneficios propios. Todos estos factores hicieron que Eduardo VIII tuviera únicamente 2 salidas. Por un lado, dejar su relación con Wallis Simpson. Por otro, la drástica decisión de abdicar voluntariamente a la monarquía, es decir, dejar su corona por amor. A pesar de esto, Eduardo estaba decidido a casarse con Wallis, dejando en claro que prefería dejar el trono a su vida con ella. A finales de 1936, la mesa estaba puesta. Wallis inició su proceso de divorcio con su segundo esposo Ernest, dejándole el camino libre para casarse con el rey de Inglaterra. Sin embargo, por temor a la crisis política, el Parlamento se oponía rotundamente a la unión, ya que para casarse con Wallis, Eduardo necesitaba un permiso especial por parte de la Iglesia Anglicana para cambiar sus reglas de matrimonio, algo totalmente impensable en la época. Otra opción era que la unión se diera. Sin embargo, Wallis no recibiría el título de reina, a lo que Eduardo se negó porque pensaba que esto degradaba a su mujer.
Y finalmente, la tercera opción, abdicar al trono y casarse con Wallis, tal y como lo haría un ciudadano común y corriente. Eduardo tomaría la decisión más drástica posible, abdicar su trono como rey de Inglaterra, algo que sucedió el 11 de diciembre de 1936. Eduardo declararía lo siguiente: me resulta imposible soportar la pesada carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo, dejando el trono después de pasar poco menos de un año como monarca. Después de su abdición, su hermano menor Jorge VI asumiría el trono, dejando a Eduardo con el título de duque de Windsor, aunque su esposa nunca fue reconocida como alteza. Después de enfrentarse a su familia, la iglesia anglicana, las normas y estándares sociales de la corona y también a todo el pueblo de Inglaterra, Eduardo finalmente viajaría a Austria en espera de que Wallis terminara su proceso de divorcio. La fecha esperada por la pareja que luchó contra todo llegó el 3 de junio de 1937, donde adquirieron matrimonio en una ceremonia discreta sucedida en Francia. Y como era de esperarse, ningún miembro de la familia británica fue parte de la ceremonia, demostrando el profundo rechazo que la acción del ex monarca había producido en su propia familia. Tras su matrimonio, la pareja vivió en exilio, primero en Francia, después en España y por temporadas en Estados Unidos, viviendo una vida alejada totalmente de la realeza británica. Fue en Francia donde vivieron la mayor parte de su vida, debido a que la familia real jamás invitó a Eduardo a volver de manera oficial, pero seguía teniendo una vida al más puro estilo de la realeza, viviendo en mansiones lujosas en París y pasando temporadas en Estados Unidos. Otro de los escándalos que envolvieron la vida de Eduardo fue su simpatía por la Alemania nazi de la década de los 30, viajando a Alemania después de su boda, conociendo al mismísimo Adolf Hitler. Durante una reunión, el ex rey británico Eduardo realizó el polémico saludo nazi. Sí, ese que se volvió tan controversial en días recientes, ejecutado por Elon Musk. De hecho, la conexión con Alemania de los años 30 de parte de Eduardo fue vista como un peligro tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el mandatario Winston Churchill nombró a Eduardo gobernador de las Bahamas para sacarlo de Europa y quitar la injerencia en el creciente régimen nazi. Más allá de su polémica relación con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Eduardo y Wallis vivieron buscando la paz y sobre todo construyendo una vida donde su amor seguía creciendo. Por supuesto que una historia de amor debía terminar con un final feliz, viviendo llenos de lujos en una hermosa villa parisina, gracias a la financiación de una pensión del gobierno británico y amistades bastante opulentas. Años más tarde, Eduardo intentaría reconciliarse con su familia, sin embargo, estas relaciones siempre fueron distantes. Eduardo regresaría brevemente al Reino Unido en 1952 para asistir al funeral de su hermano, pero no recibió una invitación oficial, como era de esperarse. Tampoco sería invitado a la coronación de la reina Isabel II. Eduardo viviría sus últimos años en un estado de salud deficiente, sufriendo cáncer de garganta como consecuencia de su adicción al tabaco. Murió a los 77 años en París, a lo que la reina Isabel II permitió que su cuerpo regresara a la corona británica, pero no recibió honores reales. Por su parte, Wallis moriría 14 años después con una salud mental y física deterioradas, quedando prácticamente sola, viviendo con demencia sus últimos años. Esa mujer que vivió de manera independiente, de carácter fuerte y que se enfrentó a la mismísima corona británica, moriría a los 89 años siendo enterrada como Wallis, duquesa de Windsor. La historia de amor de Eduardo VIII y Wallis Simpson marcó un profundo impacto en la monarquía británica, dejando a su paso una historia de amor que cambiaría la historia. La vida de Eduardo y Wallis sufrió el rechazo, el aislamiento, la desaprobación e incluso el exilio. Sin embargo, lograron por lo que tanto lucharon, tener una vida juntos. Pero cuéntame, ¿qué serías capaz de dejar por amor? ¿Crees que la actitud de la corona británica fue demasiado rigurosa? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver.
Nos vemos en el siguiente video. Bye.